Poema inédito de Luis de Góngora, soneto a Córdoba en verano. Mientras por protegerte del infierno tomas en David Rico un buen helado, mientras por no quedar deshidratado buscas las fuentes como Thor su cuerno, mientras el día te parece eterno con el aire jamás desconectado, mientras recorres el supermercado tras las cervezas con sabor a invierno, goza cervezas, aire helado y fuente antes que agosto llegue y te devore con sus fauces de plomo incandescente, antes que vuelta y vuelta el sol te dore y con su rayo inexorablemente te queme, te derrita, te evapore. Hola queridos alumnos, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos el primero de una serie de vídeos un poco peculiar que va a tratar sobre la relación entre humor y literatura. No es el típico tema que aparezca en el temario de un curso y menos de educación secundaria obligatoria, pero yo voy a intentar, por un lado, que sea comprensible para cualquiera que se quiera acercar a la poesía en general, que sea lo más entretenido posible y sobre todo que, bueno, aunque no sea de manera sistemática, pero sí introduzca alguna pincelada de teoría, o más que de teoría, como de pensamiento, de reflexión, pues acerca de esto, precisamente, de la relación entre humor y poesía. De hecho, a veces me he llegado a preguntar si este no sería un buen tema para investigar de manera más extensa, para escribir algún tipo de artículo o algún tipo de ensayo. Claro, tendría que tener su investigación cuidadosa, previa y su estructura. Aquí, más que una estructura sistemática, lo que voy a seguir un poco es la idea de hacer una antología de la poesía humorística en español, y no solo de la poesía, sino también en algunos casos de canciones que también son capaces de poner el humor en forma de verso. Podríamos empezar preguntándonos qué es el humor, y para responder a esta pregunta tendríamos que dedicar años enteros, porque en el fondo, en esta pregunta, se esconde otra, más profunda todavía, que es ¿qué es lo que nos hace humanos? Porque el humor es una característica exclusiva del ser humano, incluso más que el lenguaje, porque hay ciertas formas de protolenguaje, de lenguaje primitivo, que podríamos encontrar en animales, pero podríamos decir que hay formas de humor primitivo que podríamos encontrar en animales. Resulta pues un poco complicado pensarlo, ¿no? Quizás el humor sea producto de cierto grado de complejidad de nuestra mente, de cierto grado de complejidad de nuestro cerebro, de un sistema que se vuelve lo suficientemente sofisticado como para mirarse a sí mismo desde fuera como un objeto más del mundo. Y de hecho, así es como se contemplaba el gran Machado cuando reconocía abiertamente y de manera humilde el no haber sido nunca un gran Don Juan, un gran seductor, ni haber atraído mucho a las mujeres. Decía: ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí las flechas que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Esa, de hecho, es la base de la ironía, que es una de las formas más sofisticadas de humor. Ojo, no confundir la ironía con el mero sarcasmo. El sarcasmo es algo mucho más directo, puede ser incluso una forma de insultar cobardemente sin tener que usar malas palabras. En la ironía, el sujeto se ve desde fuera como otro elemento más del mundo, y hay frases gloriosamente buenas en este sentido del gran Groucho Marx, que decía frases geniales no solo en sus películas, como parte del guión de las películas, sino también luego en la vida cotidiana era capaz de generar frases geniales, o si no, buscar algunas de las entrevistas que hay en YouTube con él, pues frases improvisadas absolutamente geniales, ¿no? Por ejemplo, decía que uno de sus más grandes logros era, habiendo partido de la nada, alcanzar las más altas cuotas de miseria. Teniendo en cuenta que se casó varias veces, son maravillosamente irónicas frases como esta. Dice: siempre me casó un juez cuando quizás tendría que haber exigido un jurado. O por ejemplo una muy conocida que dice: el matrimonio es una maravillosa y sabia institución siempre que quieras vivir dentro de una institución. Cuando el conde de Lemos en el siglo XVII marchó a Italia, varios poetas españoles pues prácticamente se pelearon por acompañarlo, por ser elegidos para su séquito, para su pequeña corte, porque era la oportunidad de tener el favor de un buen mecenas, y precisamente pues la vida del poeta en aquella época no es que fuera, en fin,
una fuente de dinero, riqueza y fama tremenda, ¿no? No eran precisamente estrellas del rock o del pop hoy en día. Pero el conde no eligió ni a Góngora ni a Cervantes, sino que se llevó, por ejemplo, a los hermanos Argensola o se llevó a Mira de Amezcua. Y tanto Góngora como Cervantes, dos escritores capaces de ironía, capaces de reírse de sí mismos, pues se lamieron la herida, es decir, curaron un poco su frustración de manera poética y de manera humorística. Por ejemplo, en el caso de Góngora, hizo un soneto, que os voy a leer los cuartetos, en donde además pues deformaba el nombre de Nápoles, y dice Nápoles, o de Francia, por donde iba a pasar también el conde de Lemos, y dice Francia, y dice así el soneto: el conde mi señor se fue a Nápoles, el duque mi señor se fue a Francia. Príncipes, buen viaje, que este día pesadumbre daré a unos caracoles. Como sobran tan doctos españoles, a ninguno ofrecí la musa mía, a un pobre alberguesí de Andalucía, que ha resistido a grandes, digo, soles. Bien, ahí juega con lo de grandes de España, nobles, y luego los grandes soles de Andalucía, que bien que aquí los cordobeses pues sufrimos en verano, y también los de Sevilla, los de Jaén, otros compañeros, ¿no?, en el infierno. Cervantes, en su viaje al Parnaso, que por cierto tengo por aquí una edición, también tengo una edición facsímil, pero ahora mismo no la encontraba, dice esos famosos y humildes versos de: yo que siempre trabajo y me desvelo, por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Y lo hace en unos versos pues bastante interesantes, en una serie de tercetos encadenados que, por cierto, están muy bien y en el fondo suenan más modernos que otros poetas de la época. Bueno, es un ejemplo de ironía, de reírse de uno mismo. Pero los versos más antiguos de humor que conozco de la literatura española no pertenecen a esta categoría tan sofisticada de la ironía, sí a otra que explicaremos después, más simple pero también muy humana, de la que todos hemos participado alguna vez. Es nada más y nada menos que el episodio del león dentro del Cantar de Mio Cid. Las hijas del Cid ya se han casado con los miserables infantes de Carrión, están todos en la recién conquistada Valencia, haciendo algo muy español, como si quisieran declarar la hispanidad, la españolidad de esa Valencia conquistada, que es que están durmiendo la siesta, especialmente está durmiendo la siesta el Cid. A su alrededor están sus caballeros fieles, también están los infantes de Carrión, y de pronto se escapa un león que tenían en una jaula, que no sé si salió muy bien de las sabanas de Valencia o de algún circo que estaba allí de visita. Y bueno, los resultados fueron catastróficamente humillantes y bochornosos para los infantes de Carrión. Dice así: en Valencia estaba el Cid, y con él los suyos son, y con él sus ambos yernos, los infantes de Carrión. Acostado en un escaño, dormía el campeador. Sabed la mala sorpresa que a todos aconteció. Escapóse de su jaula desatándose un león. Al saberlo por la corte un grande miedo cundió. Embrazan sus mantos las gentes del campeador y rodean el escaño donde duerme su señor. Pero Fernando González, un infante de Carrión, no encontró dónde esconderse, ni sala ni torre halló. Metióse bajo el escaño, tanto era su pavor. El otro, Diego González, por la puerta se salió, gritando con grandes voces: no volveré a ver Carrión. Tras la viga de un lagar, metióse con gran pavor, de donde manto y brial todo sucio lo sacó. Ese Fernando González metido y temblando debajo del escaño donde duerme el Cid, que por cierto, escaño ahí es un asiento, ¿no? Lo tenéis que imaginar como una especie de banca de madera y no como un escaño del Congreso, no como si se hubiera metido debajo del escaño del Congreso cuando llegó Tejero dando tiros al techo y diciendo eso de ¡quieto todo el mundo! No, ¿vale? Y ese Diego gritando y escondiéndose en un lagar donde prensaban el vino, donde lo tuvieron que sacar listo pues para un centrifugado y con un prelavado previo a 90 grados, ambos son buenos ejemplos de un tipo muy básico y primitivo de humor, que es el humor que, aunque cueste reconocerlo en un momento dado, pues todos hemos disfrutado alguna vez. Es el humor de los vídeos de primera, es el humor de los golpes, de los tropezones, de los personajes que salen humillados, manchados a lo mejor de barro, con un tartazo en la cara. Es el humor del ridículo ajeno, en donde, pues bueno, nos sentimos superiores al desgraciado sujeto del chiste, y como he dicho antes, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Ese aire de superioridad se da muchas veces en la poesía satírica.
Francisco de Quevedo era especialista en este tipo de sátira cruel, especialmente contra mujeres y homosexuales, a los que hacía críticas moralistas muy fuertes. De hecho, con una crueldad que para nuestros ojos del siglo XXI pues nos hiela la sangre. Y siempre he considerado este poema como el poema más brutal y de corazón más negro que se ha escrito nunca en español. Para entenderlo tenéis que tener en cuenta que la palabra más usual en aquella época, de claro tono despectivo para homosexual, era la palabra bujarrón, y el poema dice así: epitafio a un italiano llamado Julio. Yace en saquete llano, Julio el italiano, que a marzo parecía en el volver de rabo cada día. Tú que caminas la campaña rasa, cósete el culo viandante y pasa. Murióse el triste mozo malogrado de enfermedad de mula de alquileres, que es decir, que murió de cabalgado. Con palma le enterraron las mujeres, y si el caso se advierte, como es hembra la muerte, celosa y ofendida, siempre a los putos deja corta vida. Luego que le enterraron, del cuerpo corrompido, gusanos se criaron, a él tan parecidos, que en diversos montones eran unos con otros bujarrones. En fin, la imagen de los gusanos, que habiéndose alimentado del cuerpo del difunto, pues se transforman de alguna manera en él y cogen sus costumbres. Y son unos con otros bujarrones. Es lo que he dicho antes. Es probablemente la imagen de corazón más negro que se ha escrito nunca en español e impresiona especialmente, claro, de la mano de un poeta que bueno, tiene una calidad técnica y un dominio del lenguaje que eso pues no lo vamos a dudar, ¿no? Por eso nos impresiona más. Pero muchas veces existen formas más humanas de sátira, formas más humanas y más irónicas de burlarse de alguien, y eso lo vemos en el también más humano y más irónico Arcipreste de Hita, que de verdad es uno de los mejores escritores de todos los tiempos. Yo siempre me he admirado la increíble inteligencia del Arcipreste de Hita y su ilimitada capacidad verbal, su vocabulario prácticamente infinito y lleno de colorido, en fin, es algo impresionante. Por ejemplo, tenemos la famosa historia de Don Pitas Payas, pintor de Bretaña, y su joven esposa. Veréis, Don Pitas Payas, después de haberse casado al poco de la boda, pues decide irse a Flandes de viaje, no sabemos a qué, si tenía que vender cuadros o a qué iba exactamente, pero en todo caso se pasa allí 2 años y su mujer, pues claro, naturalmente se siente bastante sola y bastante aburrida. Y, en fin, prácticamente después de solo unas cuantas semanas de haberse casado, pues prácticamente pues se habría olvidado, ¿no? de que tiene un marido. Así que se busca un amante. Previamente, como medida de seguridad un poco peculiar, cosas de la Edad Media, Don Pitas Payas había pintado sobre el ombligo de su joven esposa pues un pequeño cordero, pues bueno, para comprobar que esa zona, digamos, pues quedaba intacta hasta que él volviera. Claro, con la llegada del amante y el paso de los años, pues el cordero desapareció, se deshizo completamente, y cuando iba a llegar Don Pitas Payas, pues la esposa llama a su amante corriendo y dice: por favor, píntame de nuevo el cordero porque viene mi marido. Y el pobre amante, pues con los nervios, no entendió muy bien el mensaje, o no sabemos cuál era su habilidad pintando, pero lo que pintó es un carnero con sus buenos cuernos. Y bueno, y eso es lo que descubrió, ¿no? Eso es lo que descubrió Don Pitas Payas. Vamos a ver cómo lo cuenta el grandísimo y, como he dicho antes, irónico y más humano Arcipreste de Hita. Resulta curioso pensar qué poema habría escrito, por ejemplo, Francisco de Quevedo. Cómo hubiera humillado cruelmente a los personajes. Por un lado al pintor por cornudo y por estúpido, y por otro lado a la mujer por adúltera, ¿no? A la que hubiera hecho una crítica tremendamente moralista y cruel. Sin embargo, el Arcipreste de Hita le da humanidad a sus personajes, sobre todo a ella, que gracias a la ambigüedad del humor y de la ironía, pues lejos de ser objeto de un ataque, de una crítica moralista, pues acaba por convertirse en la verdadera heroína del poema, que triunfa pues gracias a su inteligencia y a su ingenio y a su razón. El poema dice así: no abandones tu dama, no dejes que esté quieta, siempre requieren uso mujer, molino y huerta. No quieren en su casa pasar días de fiesta, no quieren el olvido, cosa probada y cierta. Es cosa bien segura, molino andando gana, huerta mejor labrada, da la mejor manzana. Mujer muy requerida, anda siempre lozana. Con estas 3 verdades no obrarás cosa vana.
Dejó uno a su mujer, te contaré la hazaña. Si la estimas en poco, cuéntame otra tamaña. Era don Pitas Payas, un pintor de Bretaña, casó con mujer joven que amaba la compañía. Antes del mes cumplido, dijo a él: señora mía, a Flandes volo ir, regalos portaría. Dijo ella: monseñor, escoged vos el día, mas no olvidéis la casa ni la persona mía. Dijo don Pitas Payas: dueña de la hermosura, yo volo en vuestro cuerpo pintar una figura, para que ella os impida hacer cualquier locura. Dijo ella: monseñor, haced vuestra mesura. Pintó bajo su ombligo un pequeño cordero, y marchó Pitas Payas cual nuevo mercadero. Estuvo allá 2 años, no fue azar pasajero. Cada mes a la dama parece un año entero. Hacía poco tiempo que ella estaba casada, había con su esposo hecho poca morada. Su amigo tomó y estuvo acompañada. Deshízose el cordero, ya de él no queda nada. Cuando supo la dama que venía el pintor, muy deprisa llamó a su nuevo amador. Dijo que le pintase, cual supiese mejor, en aquel lugar mismo un cordero menor. Pero con la gran prisa pintó un señor carnero, cumplido de cabeza, con todo un buen apero. Luego al siguiente día vino allí un mensajero, que ya don Pitas Payas llegaría ligero. Cuando al fin el pintor de Flandes fue venido, su mujer desdeñosa, fría le ha recibido. Cuando ya en su mansión con ella se ha metido, la señal que pintara no ha echado en olvido. Dijo don Pitas Payas: Madonna, perdonad, mostradme la figura y tengamos solaz. Monseñor, dijo ella, vos mismo la mirad. Todo lo que quisieres hacer, hacedlo audaz. Miró don Pitas Payas el sabido lugar y vio aquel gran carnero con armas de prestar. ¿Cómo, Madonna, es esto? ¿Cómo puede pasar que yo pinté corder y encuentro este manjar? Como en estas razones es siempre la mujer sutil y mal sabida, dijo: ¿qué, monseñor? Petit corder, 2 años, no se ha de hacer carner. Si no tardaseis tanto, aún sería corder. Por tanto ten cuidado, no abandones la pieza, no seas Pitas Payas, para otro no se cueza. Incita a la mujer con gran delicadeza, y si promete al fin, guárdate de tibieza. Alza Pedro la liebre, la saca del cubil, mas si no la persigue, es un cazador vil. Otro Pedro la sigue, la corre más sutil, y la toma. Esto pasa a cazadores 1000. Medita la mujer: otro Pedro es aqueste, más apuesto y osado, mejor amante es este. Comparado con él, no vale el otro un feste. Con el nuevo iré yo, Dios ayuda me preste. Por cierto, os recomiendo la versión musical de Paco Ibáñez, muy divertida de escuchar. De hecho tiene un maravilloso tono medieval que parece un juglar que ha llegado a un pueblo y ante un público humilde, que agradece con lechugas y tomates el tener una distracción de las duras faenas del campo. Bueno, en fin, con lechugas sí, con tomates no, porque el tomate vino de América y en la Edad Media europea pues nadie había visto un tomate, ni siquiera en forma de ketchup. Madre mía, qué chiste. No me resisto a cantar una de las estrofas que dice así: dejo uno a su mujer, te contaré la hazaña. Si la estimas en poco, cuéntame otra tamaña. Era don Pitas Payas, un pintor de Bretaña, casó con mujer joven que amaba la compañía. Bueno, mejor os ponéis la versión de Paco Ibáñez y la disfrutáis mejor que la mía. Y con esto, y antes de que este cielo azul se vuelva gris y empiece a llover, consecuencia inevitable de lo que acaba de ocurrir, termino con este primer vídeo dedicado al humor y la poesía. Y bueno, os dejo con un consejo de Groucho Marx: disfrutad de las pequeñas cosas de la vida, como los poemas humorísticos, ya que, como dijo este gran humorista, hijo mío, la vida está compuesta de pequeñas cosas: una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. En fin, sin nada más que añadir, me pongo mis gafas de Tug Life y una vez más os digo hasta la próxima.